quería que ellas pasen? Es una muestra nada más de todo lo que hay en la iglesia en cuanto a los discipulados de mujeres. Yo tuve el honor de tenerlas en mi discipulado, a Jor en mi casa, a Romy acá en la iglesia, y ellas ahora tienen su propio lugar porque decidieron tomar la antorcha y decirle sí al Señor y tener su propio discipulado. No las abandono, nos vemos, estamos, pero ellas tienen mujeres a cargo. Dale, Romy. Bueno, hola a todos. Bueno, es un poco difícil estar acá, pero cómo no decirle no al Señor o mejor dicho, cómo decirle no al Señor y no pasar y contar todo lo que Él hace. A principio de año Nancy me pidió si podía estar, como ella dijo, llevando o al frente de un discipulado, llevando la palabra junto con Rocío. Y bueno, al principio dije que sí, muy entusiasmada, y después me agarró un poquito de miedo, como escuchamos antes. Empecé a dudar, no sabía si era la persona indicada, si estaba preparada, pero el Señor me dijo esta mañana, sos hechura mía, yo te hice para buenas obras, así que así lo creo. Y bueno, cada vez que tengo que preparar el material, la verdad es que el Señor creo que me bendice más a mí y me habla más a mí que lo que yo puedo llegar a bendecir a los otros con la palabra que puedo llegar a preparar. Bueno, la verdad que el grupo es precioso. Él me bendice con las chicas porque como escuchábamos, como leíamos en algo que compartió Eduardo, el devocional, como a Moisés le sostenían las manos Aarón y Hur, así nos sentimos. A veces somos Moisés, que nos sostienen las manos, y a veces somos Aarón y Hur sosteniendo a las demás. Así que feliz. Y el Señor, como les dije, me bendice enormemente. A veces requiere su tiempo, tengo que dejar de hacer ciertas cosas, renunciar y dejar actividades que yo solía hacer, pero Él va a traer bendición y añade bendición, lo puedo afirmar. Así que... Nuevamente acá. Bueno, siempre Nancy, yo sigo yendo al discipulado de ella los días jueves, y siempre nos animaba, chicas, tienen que abrir un discipulado, tienen que dar, tienen mucho para dar. Y uno a veces lo piensa demasiado. Y yo lo estaba pensando, pero surgió que unas hermanas, necesidad de juntarnos a orar, a contarnos qué nos pasa. O sea, no empezamos con el discipulado, empezamos con la tarea. Y bueno, y arrancamos porque a veces nosotros pensamos el camino, pero el Señor nos endereza los pasos. No empezamos con el nombre voy a abrir un discipulado, sino que se fue dando. Y cuando uno ve la necesidad de juntarnos, de orar, de estudiar la palabra, de darnos, como dice ella, nos bendice a uno y al resto, ¿no? Y bueno, yo los animo a que se junten, que pasen tiempo, que estudien, porque relacionándonos es donde la pasamos bien y con el Señor. Gracias. Bueno, el mensaje de hoy, el título es Digo sí. Así que Dios espera una respuesta de nuestra parte. Parece, como dice el pastor, un poco inductivo. Digo sí. Así como hablamos de discipulados, por supuesto también de grupos pequeños donde están incluidos los varones, matrimonios. También Raquelita Vallejos tiene un grupo acá cuando nosotras venimos, y también agradezco a los hermanos de oración que en este momento están orando e intercediendo, porque la verdad que nadie es nada por sí solo, sino que somos parte de un cuerpo, y la verdad que estar aquí adelante, quizás yo voy a estar compartiendo la palabra, pero necesito de mis
mis hermanos que estén intercediendo, porque hay batalla espiritual cuando se comparte la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer en Hechos, capítulo 10. Yo lo voy a leer en la versión popular. Me leí todas las versiones y de todas sacaba alguna riqueza, pero esta me gustó más. Si quieren buscarlo, y si no, yo se los voy a ir leyendo porque es muy jugoso esta palabra de Dios. Pedro y Cornelio. Había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamado el Italiano. Él era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios. También daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. ¿Cómo era Cornelio entonces? Un hombre piadoso, temeroso de Dios. Dice que oraba él y toda su familia. Y dice que también daban donativos, ofrendas a quienes lo necesitaban. Ese era Cornelio, pero él todavía no tenía la salvación en Cristo Jesús. Pero tenía esta buena actitud, como puede haber muchos que podemos encontrar, vecinos, familiares, que están como Cornelio. ¿Y qué le pasó a él un día? Un día, a eso de las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Cornelio se quedó mirando al ángel y con mucho miedo le preguntó: ¿qué se te ofrece, Señor? Y el ángel le dijo: Dios ha aceptado tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a Simón, que también es conocido como Pedro. Él está alojado en casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar. Cuando se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes, a un soldado que era muy religioso y de su confianza, y después de contárselo todo, los envió a Jope. Acá tenemos a Cornelio, que era piadoso, oraba, tenía su momento de adoración con su familia y tiene una visión de un ángel. Yo me imagino que habrá sido muy impresionante para él. Pregunta: ¿qué querés, Señor? Y escucha con atención lo que le dice. Y a veces cuando vemos en el relato de la Biblia otras apariciones de los ángeles, sucede que hay temor, que hay miedo, que claro, quedan espantados. Y a mí me sorprende que él escucha todo lo que el ángel le dice. Y le dice que vaya a buscar a un tal Simón, que le llaman Pedro, que en este momento está en la casa de otro Simón. Se ve que no había mucha variedad de nombres. Otro Simón, que era curtidor, que vivía cerca del mar. Y entonces yo pensaba: ¿cómo sabe el Señor cada cosa de nosotros? Él sabía muy bien dónde estaba Cornelio. Y también sabía muy bien dónde estaba Pedro, que no estaba en su casa, que se había ido a la casa del otro, Simón. ¿Cómo sabe el Señor cada cosa? ¿Cómo sabe? Él todo lo ve. Él todo lo ve. Aún lo que te parece que nadie lo ve. Esa visita, ese llamadito, le pagaste el boleto a alguien, tuviste misericordia de alguien. Nadie lo sabe, pero Dios lo ve. Porque Dios sí sabe dónde estamos, en el preciso lugar donde estamos. Y entonces también me sorprende de este hombre que todavía no tenía a Cristo en su corazón, que obedece. No preguntó: ¿cómo hago esto? Era medio lejos porque dice que tuvieron que ir, y llamó a 2 sirvientes y a uno que era muy religioso, ese de confianza, que uno a veces, vieron que hay cosas que a veces te pasan y que no le podés contar a todo el mundo. Parece que todo el mundo no te va a creer, pero tenés ese que te va a creer, que te va a apoyar, que te va a entender. Y bueno, fueron los 3. Y como me quería detener en esto que Dios todo lo ve,
Perdonen que me tome unos segunditos de compartirle algo de nuestra hija Natalia y Matías, que están en el Perú. Cuando ellos viajaron de acá para allá, se encontraron con la gran sorpresa que no tenían dónde estar. La casa donde habían estado los últimos meses ya no estaba disponible, pero eso lo supieron en el aeropuerto. Entonces, no tenían dónde ir. El pastor les presta una casa que quedaba muy lejos de la iglesia y muy lejos de donde ellos habían estado antes, pero la tenía disponible. Y esa casa estaba con unos caseros. Después supimos con el tiempo que estos caseros no eran cristianos, eran 4 de familia, el matrimonio y 2 hijos. Y ellos no fueron bien recibidos. Recibieron mucho rechazo de parte de estos caseros. Y a tal punto que no entraban por la misma puerta, que no eran saludados, a tal punto que tuvieron los hermanos que conseguirle una cocina y una garrafa para que se cocinen aparte. Y a tal punto que cuando se fueron a la selva y volvieron, les desenchufaron la heladera para que las cosas se pusieran feas. Yo amo al Señor y quiero servirle y demás, pero me brotaba como una bronca con esta gente que no se imaginan. Y estábamos desde acá orando y el Señor me decía, acordate que yo los cuido. ¿Qué podíamos hacer nosotros acá? Cuando ellos vienen es toda fiesta, es recibirlos. Cuando los invitan a sus casas, les preparan la mejor comida, la mejor charla. Y la bebé que duerma, si durmió la siestita le ponemos los almohadoncitos. No, acá fueron rechazados. El Señor nos hablaba de que también van a recibir rechazo, porque ellos acá abandonaron todo y se fueron, pero como todas las cosas, al que rechazan es al Señor, no a ellos. Y Nati tiene la costumbre de, como tiene que llevar poquitas cosas, cuando la bebé nació había hecho como adorno en su dormitorio de la bebé, de goma eva, vieron que es bien liviano, animalitos de la selva para ir acostumbrándola. Le puso un cocodrilo, un mono, bueno, ella es así muy particular, pero le puso unas mariposas también, una mosca, un sapo, todo de goma eva. Cuando se van ahora, dijo, no me puedo llevar toda esta goma eva. Digo, llévatela, es liviano. No, vamos a ver que el tema del peso es muy importante. Me llevo las 4 mariposas. Y ella, ¿a dónde está? Porque ella estuvo en la selva, estuvo en Lima en la casa de otros hermanos, todavía no terminaron de abrir del todo la valija. Pone las 4 mariposas en una ventana, en una pared, para que la bebé cuando se despierte, además de sentirlos a ellos, la voz, el olorcito de la mamá, vea las 4 mariposas. Porque no tiene un hogar permanente. Y ahora sí te voy a pedir, espera un segundito, hay una sola fotito. Entonces dije, oren, porque a mí me parece tanto rechazo que yo no sé si se tienen que quedar ahí. ¿Viste? Armar las valijitas y se fueron. El pastor después les dijo que estos no eran hermanos, les había cedido la casa. Y que no les había explicado bien, pero esta gente creía que ellos se quedaban a vivir eternamente con ellos y eso les molestó. Pero a veces esa falta de desinformación genera todo esto, que también fue necesario, a veces uno no lo entiende, pero a veces son cosas necesarias para que pasemos a otro nivel, de fe, de espera en el Señor y en otro camino. No es fácil desde acá, pero el Señor, en Dios haremos proezas, como nos proponían las mujeres hoy. Entonces se van a otra ciudad, a Iquitos. Ahí hay hermanos que lo están esperando. No, ay Dios mío, estos pibes, ¿dónde van ahora? En Iquitos. Tenían un contacto de un teléfono que les habían dado cuando ellos estudiaban en Bolivia. Y yo digo, ¿tendrán el mismo teléfono a esta altura de la vida? Tenían el teléfono, ese contacto, y estos hermanos de unos 65 años, ellos le dicen los viejitos, yo los quiero matar, porque 65, no. Los viejitos, lo que pasa es que lo adoptaron como abuelitos, porque los están conteniendo. Bueno, les dieron la dirección, fueron con la valija, la bebé, el cochecito, No, todavía no tenían la valija, la habían dejado en otro lugar. Y entonces fueron y se presentaron y les dijeron que ellos querían estar ahí, que estaban buscando la voluntad de Dios y se tenían que quedar ahí. Y bueno, que se iban a ir a un hotel. Habían pasado una noche en el hotel, porque cuando llegaron al aeropuerto no tenían lugar donde ir.
Y hotel en Perú es complicado. La cuestión es que estos hermanos, estos viejitos de 65 nomás, les dijeron: de ninguna manera, agarren las valijas y vengan acá. El Señor hace 2 años que nos llamó al ministerio para recibir a misioneros que están de tránsito y tenemos varias habitaciones para hospedarlos. Así que ustedes se van a buscar la valija, la bebé la tenían con ellos y se quedan esta noche en casa. Bueno, imagínense el gozo cuando Dios va haciendo los planes, ¿no? Y las estrategias que ni te imaginabas. Por ahí si estaban re cómodos en Pucallpa, se quedaban en Pucallpa. Pero no, fueron como un poco echados a las patadas. Pero el Señor los traía a otro lugar. El tema es el dormitorio que les dieron. Y ahora te voy a pedir la fotito. Fíjense, ahí está Nati con Emilia. Y fíjense atrás, yo no sé si se puede acercar como en el WhatsApp la fotito, pero en la pared hay mariposas. Ahí la estaban esperando a Emilia mariposas. Que esta gente nada sabía, pero que Dios sí, porque Él todo lo ve. Y ellos permanecen ahí hasta irse ahora, que se van a ir a otra ciudad. Nosotros decíamos con Eduardo, ¿qué ministerio de estos hermanos, ¿no? Y volviendo a nuestro Cornelio. Este Cornelio que tuvo esta visión. Este Cornelio que obedeció, mandó, y ni siquiera sabía quién era Pedro, cómo era, pero él creyó y mandó a los siervos. Ahora vamos a ver, cómo es, como en el teatro. Toma 1, Cornelio. Ahora vamos a ver, toma 2, ¿qué le pasó a Pedro? Al día siguiente, eso el mediodía, mientras iban de camino cerca de Jope, Pedro subió a orar a la azotea de la casa, a la terraza. Tenía hambre, pequeño detalle con el hambre por lo que le pasa después, y quería comer, pero mientras le estaban preparando algo, él ve una visión, tiene una visión, mientras está en la terraza. Lo cual quizás no nos sorprende tanto en Pedro, porque él tenía esta comunión con el Señor. Él hablaba con el Señor, hasta tenía tiempito mientras preparaban la comida y se fue a orar. Nosotros mientras preparan la comida nos hacemos una picadita. Él se fue a orar. Pedro se fue a orar a la terraza, que no está mal lo de la picada porque hoy tenemos, Eduardo. Bueno. Pedro subió a orar a la azotea. Tenía hambre y quería... el 13. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo parecido a una gran sábana, atado por las 4 puntas. ¿Pero qué había en la sábana? En la sábana había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Y oyó una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro contesta: no, Señor, yo nunca he comido nada profano ni impuro. La voz le habló de nuevo. Y esto sucedió 3 veces y Dios le dice: lo que yo elijo, lo que yo separo, no lo llames tú impuro o profano. Cabe hacer un paréntesis. Tanto en Levítico como en Deuteronomio habla de costumbres de los judíos, donde a ellos les era prohibido, por así decir, comer y hasta ni tocar cuadrúpedos, aves. Explica los detalles, que la pezuña, que si estaba partido, ¿no? Esto está en Levítico y en Deuteronomio. Entonces, claro, lo que Pedro fue enseñado hasta el momento era no tocar eso. Y ahora le dice esa voz que le identificó, que era el Señor: Pedro, levántate, mata y come. Pero ¿y cómo? Se lo tuvo que decir 3 veces, porque claro, había un sistema de pensamiento en donde también el Señor ahora nos quiere decir que a veces hay que quebrar estructuras de pensamiento para darle lugar al Espíritu Santo. A veces estamos muy ordenaditos, que esto tiene que ser así, asá, porque siempre fue así. Pero el Espíritu Santo es creativo. El Espíritu Santo innova. Si el Espíritu Santo en este momento o cuando estamos adorando alguna vez no te dijo: anda a abrazar a esa hermana, anda a llevar una palabra de paz a aquel, ¿no te parece que es casualidad? Es el Espíritu Santo
Empecemos a identificar que es su voz, porque Él está en nosotros, en el que aquel que recibió a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo gobierna su vida. O cuando te dice, mira, aquel está solo, mira, estamos en un social, pero está comiendo la empanada solo. Anda. Y no sé por qué te llevan los pies hasta allá. Y resulta que esa persona lo único que recibió ese día es esa charla. Empecé a obedecerle al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está vivo y está en nosotros. Y es nuestro gran consolador, el que nos guía, el que nos lleva a la verdad. Entonces Pedro estaba todavía ahí como perplejo. Convengamos que si nos pasa eso, yo lo redefiendo a Pedro. Siempre le digo a Eduardo, yo lo rebanco a Pedro. Se mandó unas cuantas, era bastante como que largaba todas las cosas. Y bueno, ya sabemos que lo negó al Señor, pero uno disfruta tanto de sus cartas cuando el Espíritu Santo lo llenó, que era otro Pedro. Y él estaba pensando, bueno, me lo dijo 3 veces, mata y come. ¿Vieron que a veces el Señor nos dice, quédate quieto, que te tengo que hablar y te estás moviendo, estás haciendo cosas, vas y venís, vas a los discipulados, vas a la iglesia, vas a todo, pero te quiero decir algo, quédate quieto. Pero a veces, ya basta de quedarte quieto, te dice, levántate. Le dijo, levántate, mata y come. Y lo llaman Pedro. Pero resulta que el Espíritu Santo también le dice, te van a venir a buscar 3 hombres. Y yo digo, ay, qué hermoso, cómo le hablaba el Espíritu Santo, él escuchaba. Y cuando le dijeron, te vienen a buscar, y él dijo, sí, ahí voy, porque es a mí que me buscan. Y bajó. Y entonces le dicen, mientras Pedro todavía estaba pensando en la visión, el Espíritu Santo le dijo, mira, 3 hombres te buscan. El Espíritu Santo, no cualquiera. Levántate, baja y ve con ellos. Yo digo, si Pedro bajaba y se encontraba con estos 3 hombres, igual se iban a enterar que lo buscaban a él. Pero ¿quién te quita lo bailado? Cuando el Espíritu Santo te habla y te avisa de antemano algo. Yo siempre le digo a las chicas, Él te avisa. A lo mejor tenés una turbulencia y te dice paz. Ah, bueno, va a venir la respuesta. Tenés un bollo, pero Él te dice confía. O te dice puntualmente, esto va a pasar. Vas a tener esta sanidad, vas a tener este trabajo. Él te avisa. Entonces, Pedro le había hablado el Espíritu Santo y bueno, lo confirma cuando apenas baja la escalera, estaban ahí. Estaba ahí enseguidita el tema. Y entonces, levántate, baja y ve con ellos. Re obediente, Pedro, baja todo. Pedro bajó y dijo a los hombres, yo soy el que ustedes buscan. Entregadísimo. Y ellos contestaron, venimos del capitán Cornelio. Y entonces le cuentan lo del ángel, la visión. Y Pedro hasta ahora como que no le cerraba mucho el tema, ¿no? Entonces Pedro los hizo entrar y se quedaron con él aquella noche. Y al otro día se fueron y viajaron. Yo digo, no es que la gente ahí también tenía mucho tiempo, las distancias eran largas. Y Pedro va, yo digo, nosotros le hubiéramos hecho 1500 preguntas a estos 3, ¿o no? ¿Por qué vienen? ¿Quién los mandó? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? La Biblia no aclara nada, así que no vamos a agregar nada. Y Pedro iba yendo. Yo pensaba, ¿vieron ahora con el WhatsApp? Yo les digo a mis hijas, ¿por qué mandan así tantos los jóvenes? Por ejemplo, saliendo, ¿no? Quedamos 1 hora. Yendo, bien. Estoy abajo, ok. Acá. Tenés que estar al lado del WhatsApp todo el tiempo. No, si quedamos 1 hora, no la cumplimos y ya. Y Pedro le hubiera puesto, Cornelio, yendo. Cornelio, ya estoy cerca. Cornelio, acá me tenés. Y así Cornelio le dijo, ok. Cornelio salió a recibirlo. Claro, Cornelio es un capítulo aparte de Cornelio. También lo rebanco a Cornelio, me encanta. Salió a recibirlo y se puso de rodillas delante de él para adorarlo. Pero Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, pues yo también soy un hombre como tú. Y no se la creyó Pedro.
Porque puede pasar también, ¿viste? Que te dicen qué bien, qué lindo, o hay predicadores que les gustan, que los alaben, que los aplaudan, o que llega el momento del gran momento, y no, basta de tanto, no, levántate, yo soy hombre como vos. Una pizquita de carnalidad y el que estaba allá arriba cae estrepitosamente. Pedro lo tenía claro. Ponte de pie, pues yo también soy un hombre como tú. Mientras hablaba con él, entró y encontró a muchas personas reunidas. Cornelio le armó el grupo pequeño. Resulta que cuando llega tenía su propio GP. Yo le pondría Cornelio a los GP. Tenía a la familia, a los vecinos. Y además no sabemos desde qué hora, porque Pedro estaba con el WhatsApp yendo, saliendo, ahí voy, vaya a saber. Pero la expectativa que esta gente tenía no se puede creer. La atmósfera de fe que esta gente tenía no se puede creer. Entonces, ustedes saben que a un judío, le aclara Pedro, se le prohíbe por su religión tener tratos con extranjeros, como que él no podía ni entrar ahí. Dios me ha enseñado que no debo llamar profano o impuro a nadie. Por eso, tan pronto como me avisaron, vine sin poner ninguna objeción. Quisieran saber, pues, por qué me han llamado. Y cuando Pedro dice esto, qué maravilloso, ¿no? Estuvo dispuesto a aprender algo, porque Dios tiene algo nuevo para nosotros hoy. Porque si nos creemos que no sabemos todo, nos perdemos mucho. Pedro, el apóstol Pedro, ahora me viene a decir que además de los judíos, parece que la salvación va para otra gente, que no hace excepción de personas. Y entonces, quisiera saber por qué me han llamado. Cornelio contestó, y ahí le cuenta que hace 4 días, que tuvo la visión, le cuenta todo. Y en el 33 dice, así que envié inmediatamente a buscarte. Y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí delante de Dios y queremos escuchar todo lo que el Señor te ha mandado decirnos. Chan, chan. El Señor en la terraza le podría haber dicho, mira, allá hay gente. No son judíos, pero hablales de mí. También pueden tener la salvación en Cristo Jesús porque morí por todos. ¿No? ¿Vieron que Dios obra así? Te dice una cosita, después llegamos ahí, otra, y va probando nuestra fe. Y tiene sus estrategias. Vieron que Pedro fue con gente que estaba con él, lo siguieron, no dice cuánto, pero la verdad que si yo estaba cerca de Pedro, dije, esta no me la pierdo, voy con Pedro. Y yo estoy recontra segura que si Pedro no obedecía y no hablaba, a algunos de los que habían ido, hablaba. Porque Dios tiene un plan, siempre tiene un plan, siempre. Y resulta que te llamó a vos, te llamó. Y resulta que vos ven para un lado, para otro. Y bueno, te llama una vez, te llama 2, te llama 3. Pero si ya la tercera no, bueno, le doy la bendición a este otro hijo, para que sí me obedezca. Entonces, ahí estaba Pedro con su grupo pequeño y lo maravilloso de Pedro, no se fue con rodeos. Porque Pedro podría haber dicho, bueno, yo les voy a contar la verdad que haber estado al lado de Jesús fue la experiencia más inolvidable. Un día había un montón de gente y con 5 panes y 2 peces le dio de comer a todo el mundo. ¡Qué maravilloso! ¡Wow! Gloria a Él, sí. Y otro día había 2 ciegos que le decían, hijo de David, ten misericordia de mí. Él paró, los sanó y vieron. ¿En serio? Y otro día expulsó demonios. Y otro día nos habló de no juzgar a los demás. Y otro día también habló del perdón y de amar al enemigo. Y otro día nos dio bienaventuranzas. Y otra vez a una mujer encorvada con flujo de sangre la sanó, salió derecha. Ni les hablo de los leprosos que sanó. La verdad que podría haber contado de todo Pedro, pero no desaprovechó la oportunidad. Fue al punto.
Tenía que hablar de Cristo y la salvación en Él, la roca que es Cristo. Entonces dice que anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Y él entendió que tenía que hablar de Cristo. Y pasa que mientras estaba hablando Pedro, el Espíritu Santo llega a la vida de Cornelio, su familia, sus amigos, son llenos del Espíritu Santo. Y ellos pueden ver cómo les había pasado a ellos que el Espíritu Santo estaba con esta gente que no era judía. Y claro, y encima que fue hermosa la experiencia, pero le cuenta a la iglesia, los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea recibieron la noticia. Pero cuando Pedro volvió a Jerusalén lo criticaron algunos de los creyentes procedentes del judaísmo y le preguntaron, ¿por qué fuiste a visitar a los que no son judíos y comiste con ellos? Enseguida al orden. Pero cuando Pedro le cuenta de la visión que tuvo él, de la visión que tuvo Cornelio, de cómo Cornelio estaba esperando. ¿Vieron que la palabra dice que al que busca halla? Cuando estás buscando de Dios, nunca te va a dejar sin respuesta, nunca te va a dejar seco, nunca. Pero tenés que buscar. Y entonces dice que los hermanos entraron en razón, pobre, menos mal. Porque dice, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? O sea que estos gentiles también pueden recibir la salvación en Cristo. Cuando los hermanos de Jerusalén oyeron estas cosas, Musa, se callaron y alabaron a Dios, diciendo de manera que también a los que no son judíos les ha dado Dios la oportunidad de volverse a Él. Y acá está la decisión de digo sí hoy. Vos podés ser Pedro. Yo veo muchos Pedros acá. Muchos Pedros que hemos recibido instrucción en la palabra, que hemos recibido dones, que el Señor nos ha ministrado, que hemos pasado una vida de mucha victoria, de respuestas de Él, de sentir a Dios muy cercano a nuestra vida, pero estamos cómodos. Vamos a la azotea, vamos a la terraza. A vos, Pedro, Dios te dice, en este tiempo de tantos cambios en la iglesia, te necesitamos ejército, te necesitamos. Y sí para orar por los enfermos, y sí para orar por trabajo, y sí para orar por relaciones que sean sanadas. Pero te necesitamos para predicar de Jesucristo, que es lo único que Él nos mandó a todos. Nadie puede decir que yo no lo sabía. Cuando Él ascendió a los cielos, dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Todos somos testigos de esto. Y si me lo callo, el Señor me va a preguntar, ¿por qué a tu compañero de trabajo le hablaste toda la vida de tus oraciones y lo que te contestaba? Pero y a tu compañero de escuela y a tu vecino que te ve, que salí con la Biblia, que va, que vení todos los domingos. Y Pedro no tenía ni un bosquejo de lo que tenía que hablar. Ese día fue, pero ¿saben qué? Fue en el Espíritu. Y el Espíritu nunca te va a dejar sin abrir la boca con sabiduría. Nunca. Nosotros en una oportunidad, pero hace 20 años, sacábamos la cuenta cuando le contaba a Eduardo que me acordé de esta situación, de una vecina que vivía en la misma cuadra que nosotros casi en una esquina y ella casi en la otra del mismo lado. Y nos conocíamos porque iban nuestras hijas a patín juntas y ella tuvo cáncer de pulmón. Se hizo una sola quimio y se determinó a no hacerse más quimios porque no se aguantó las molestias. Y la hermana lloraba, su hija lloraba, pero ella dijo, no me agarran más. Listo. Yo iba con la palabra, orábamos en casa por ella. Pero cuando íbamos también había otras cosas en su casa, que el amuleto de no sé cuánto, que la piedra de no sé qué, que la fuente de la energía, que como ahora uno tiene un montón de cosas a la mano, cuidado. Solo Cristo es el camino.
Hasta que un día el sacerdote de ahí de Baigorria, ella le contó que yo iba y le dijo, si esta mujer te habla de la Biblia y te habla de Jesús, recibíla. Y ella se sintió con más libertad. Entonces íbamos y orábamos y cantábamos, hasta que ella empeoró mucho y no se la vio más y no quería recibir más visitas. Y una noche nos viene a golpear la puerta la vecina y nos dice, Silvia quiere verlos, está ya muy mal. Estaban nuestras hijas durmiendo, la más chica tenía 5 años, así que eran chiquitas, pero le dijimos a la mayor, nos vamos, estamos acá en la misma cuadra. Pero había una misión. Cuando llegamos, el cuadro era patético, ya estaba pesando 40 kilos, y yo me arrodillé al lado de su cama y oré para que el Señor la levante, para que la sane, al Dios de proezas, de milagros, a vos te pido. Y Eduardo me toca el hombrito. Él tuvo certeza que iba a morir. Y le dijo, Silvia. Yo dije, qué duro. Silvia, te hemos hablado de este Jesús que te ama. Estás como el ladrón en la cruz. Así. Falta poco. Tienen razón todo lo que me dijeron. Y yo además le escribía tipo Lapen, Dios te ama, por favor. Y ella entregó su vida a Cristo. Yo lo miraba a Eduardo como diciendo, qué duro, pero había que ser duro porque no había tiempo. Ella entregó su vida al Señor ahí, en su lecho de muerte prácticamente. Y en un momento hasta respiró y parecía que no respiraba más. Estábamos la hija y la hermana. Y nosotros dijimos, se fue ahora, y empezó después como que respiró y a sollozar. Y dijo, yo quiero estar ahí con mi Señor. Bueno, la gloria es para Él. A veces no esperemos hasta ese minuto final. Nosotros nos fuimos a casa y a la otra mañana la hermana nos dice, ya está en paz, ya está con su Señor. Y entonces es ahí, lo recordaba cuando estaba preparando todo esto, le decía, Señor, que salga solo palabra tuya, como siempre lo pedimos. Y entonces Él te dice a vos, Pedro, levántate, es hora de levantarte. ¿Ya recibiste instrucción? ¿Qué otro curso querés hacer? ¿Qué otro, seminario, congreso? Capaz que ahí Dios me habla más, capaz que no te va a hablar nunca con mucha claridad, porque esa es su estrategia. Se vale de te llama y después arréglatelá, no, total, estoy con Él, estoy en sus manos. El Espíritu de Dios está conmigo. Yo en esta mañana quiero hacer este desafío a la iglesia. ¿Estás dispuesto a poner tus dones al servicio del Señor? El Señor que te dio la vida, la salvación y los mismos dones que los estás guardando. Él te dio todo, porque no somos nada sin Él. Él también, hasta vieron que para recibir a Cristo necesitamos la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe también la da Él. No tenemos nada de nuestra propia cuenta. Yo sé que es difícil quizás, pero yo te pido a vos, Pedro, porque después vamos con Cornelio. Yo te pido a vos, Pedro, a vos, mujer o varón, levántate y vení aquí adelante. El Señor quiere verte obedecerle. Hacelo en el nombre de Jesús. Levántate y poné tus dones al servicio de Él. ¿Y pero dónde voy a estar? ¿Y qué me van a decir? ¿Y qué voy a hacer? El Señor se va a encargar. No tenés que tener ningún tipo ni de cargo, ni... A veces uno dice, bueno, pues si estoy bautizado. Vos entregá al Señor lo que tenés, lo que Él ya te dio. Como Pedro. No sabes los hogares como Cornelio que Él te va a poner delante para que puedas estar honrando su nombre y hablándole. ¿Quién viene? ¿Quién viene a decirle sí al Señor?
digo sí al Señor. Los hermanos están orando. Esto es una lucha, por así decir, interna. Y si digo sí, ¿qué va a pasar? Estás en las manos del Señor. Quizás venís a la iglesia hace años, 20, 30, 40 años, y no te dispusiste todavía a entregar tus dones. ¿Qué hay para aprender? Mucho, porque Pedro aprendió mucho ese día. Yo quiero seguir aprendiendo de mi Señor. Yo quiero seguir aprendiendo cada día, porque Él es la fuente de agua viva. Él es la roca eterna. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No miren quién pasa. Algunos están cogoteando a ver quién pasa. Y esto es algo que hay que quebrar en esta iglesia. Porque el que pasa debe ser que necesita, que está mal. No, los que están acá adelante son los valientes que van a estar entregando todo en las manos del Señor. No es debilidad reconocer que necesito hacer público esta confesión de que, Señor, acá están mis dones, hacé con ellos lo que quieras y atajate, porque viene una lluvia de bendición en tu vida. No sin problemas, no sin problemas. No fue fácil para nosotros saber que nuestra hija, nuestra nieta y nuestro yerno estaban sin hospedaje, con gente que no los quería, con los que los sacaron a patada. No fue fácil, pero ¿saben? Lo único que sé es que ellos están en el mismo centro de la voluntad de Dios. Y el Señor va a premiar sus vidas y va a multiplicar lo que ellos hagan para la gloria de Él. Entrega tus dones, te los dio Él. Te va a dar más, te va a dar más. No miren al que pase, oren, no miren al que pase. El Señor tiene algo nuevo hoy para tu vida. El Señor tiene algo nuevo hoy para tu vida. Pedro, abrí tu boca. Si Pedro no hubiera hablado, iban a hablar los otros. Pero el plan de Dios se cumple. ¿Querés estar dentro del plan o fuera de él? Y ahora te hablo a vos, Cornelio, ese que hace buenas obras, ese que ora, como dice una frase común, que no hace mal a nadie, que hace todo el bien que puede. Pero como cantábamos antes, no basta solo con cantar, no basta solo con reír, no es suficiente, es necesario creer. Entonces estás a un pasito. Recibí por gracia la salvación en Cristo Jesús. Cornelio estaba así, expectante, esperando recibir de Dios. Y claro que recibió. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo para enfrentar este día, esta semana, la adversidad. Y llenos del Espíritu Santo para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y no se borre más. Porque el que pone el sello es el Espíritu de Dios. Yo te invito, vení, recibí a Jesús como tu Salvador. Él te ofrece esta salvación por puro regalo y amor, por gracia. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es don de Dios. Jesús es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. A Cornelio le faltaba ese poquito y gracias a Dios que pudo hacerlo. Te pregunta el Señor en esta mañana,
Porque la respuesta, digo, sí, no es a mí, a la iglesia, al pastor que está acá, no, es a Él. Simplemente, por decirlo irónicamente, va a cambiar tu eternidad. Simplemente. Porque Dios te traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable que es Cristo Jesús. Y va a ser un tiempo de dificultad, pero con Él. De adversidad, pero con Él. De soledad, pero con Él. Porque Él es todo para nosotros. No luches más. No luches más internamente. Dios tiene un plan precioso para tu vida. Y vas a tener tus propias mariposas. Como oró una chica de mi discipulado. Señor, quiero tener mis mariposas. Porque Dios no hace acepción de personas. Porque nadie es especial. Porque Dios tiene mariposas para todos. Porque Él sabe con detalle lo que estás necesitando hoy. Porque Él sabe lo que necesitas. Como cuando cantamos, he aprendido a verte en los detalles. Él sabe lo que estás necesitando hoy. Él lo sabe. Pero busca primero el reino de Dios. Me falta trabajo, me falta salud, me falta... Si levantamos la mano, muchos vamos a levantar que nos faltan cosas. Pero que no te falte lo más importante, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Y nosotros no podemos callarnos con esto. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. El pastor puede venir, por favor. Sentiría un gran apoyo si él puede estar orando. O de ahí. Que el Señor bendiga su palabra, las respuestas, las decisiones de su pueblo.